Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. Muchas gracias a las marcas y instituciones auspiciantes de la literatura, amigas de la literatura aquí en el país y de los autores nacionales. Hoy tengo el gusto de poder charlar de una obra que salió hace 20 años, su primera edición. Hoy ha vuelto a ser reeditada por la editorial Seis Barral. Vamos a conversar con su autor, del Desterrado. Leonardo, ¿cómo estás? Randy, mucho gusto. Muchas gracias también por recibirnos aquí en tu patio. Qué gusto que nos abras y poder charlar contigo de esta novela. Yo quiero empezar por el final de la novela en la que tenemos este posfacio. Pero no lo cuentes, ¿eh? No lo voy a contar. El posfacio me refiero, Sí. en el que tú nos confiesas un poco ya después de las siguientes ediciones de la novela, los orígenes de la misma, ¿no? La novela habla del fascismo italiano, es la historia de una familia a la que le atraviesa este momento histórico que pasó Italia del fascismo, de la guerra civil interna, pero en esto confiesas tú de que la inspiración sucedió porque tú vivías en el Perú mientras ocurre el conflicto ecuatoriano-peruano en el 95. ¿Cómo es que estas dos cosas se juntan? O sea, la guerra del Ecuador-Perú con una historia del fascismo italiano, de los camisas negras. Bueno, fíjate tú que eso fue algo que a mí me tomó tiempo entenderlo. Bueno, fíjate que una de las cosas maravillosas de la ficción, de la literatura, es que tiende un puente emocional entre dos momentos. Entre un momento en el que uno imagina y ese momento en el cual lo está escribiendo, ¿no? Y efectivamente en esos años, cuando yo había llegado al Perú el año 93, el año 94 empecé esta novela, que obviamente iba a tratar sobre una situación inspirada en mi propia familia, en Roma. Mi madre era romana, toda mi familia materna es italiana. Pero claro, mientras la estaba escribiendo, ocurrió en enero del 95 el conflicto del CENEPA, ¿no? Entonces, y fue curioso porque eso imbuyó la novela. O sea, es como la historia secreta de la novela, que obviamente en la novela no se lo va a ver en la superficie, pero como ocurre con todas las novelas, siempre hay una historia secreta. Me explico, una historia secreta que si bien no es la que la detonó, porque yo ya había empezado a escribir la novela, se infiltró y permea toda la novela. Entonces, y tiene que ver con el hecho de esta fatalidad histórica de que uno no sabe exactamente qué es lo que está viviendo. ¿Me explico? Eso uno lo entiende tiempo después. Y de eso habla mucho la novela. Y de hecho es una preocupación que me ha interesado mucho en la literatura, porque la literatura de alguna manera se preocupa por volver a mirar acontecimientos que pasaron un tiempo atrás. Pueden ser muy cercanos, pueden haber pasado un mes, un año atrás o 50 años atrás. Y la novela, que siempre llega tarde, porque tiene que llegar tarde, me permitía entender qué había ocurrido con ese acontecimiento que había golpeado a mi familia en Italia, como a mí me estaba golpeando la situación de vivir en Perú. Obviamente nunca me pasó nada, pero me sorprendía cómo de pronto yo, haciendo una vida muy tranquila en Lima, estaba integrado realmente en el medio, de pronto me cayó esto como una imposición fatal. Entonces había algo fatídico, o sea, de pronto pues yo era el enemigo viviendo en el territorio ajeno, ¿sí ves? Entonces, esa situación fue muy curiosa porque me permitió entender, me permitió tener empatía hacia otros momentos históricos en los que los individuos no saben lo que está pasando. Entonces, y toma tiempo comprender ese proceso. Y esto tenía un poco que ver también con la propia historia de mi familia. Cuando yo hablaba con mis tíos mayores, mi madre era la última de 2 hermanos, ella nació el año 38, justo a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, pero hablando con tíos mayores, que algunos de ellos, a pesar de que eran jóvenes, tuvieron que participar también en la guerra, cuando yo conversaba con ellos, obviamente imbuido por lo que eran las películas, lo que era todo lo que uno ve de una guerra mundial, cuando yo hablaba con ellos, a mí me sorprendía y me pareció un enigma muy profundo el hecho de que ellos se reían. O sea, y claro, era una manera, de alguna manera, de sobrellevar algo que ellos tampoco entendieron. Ellos no vivieron la Segunda Guerra Mundial, me explico, nosotros la vemos así. Para ellos fue un caos, un desastre, una guerra obviamente, pero la mirada posterior es la que genera el sentido. Entonces, pero claro, el individuo cuando está viviendo esos acontecimientos, esa es una de mis preocupaciones, por ejemplo, el paso, así no solamente el paso de un espacio a otro, de una geografía a otro, el tema del nomadismo, hay también un nomadismo del tiempo, es decir, a veces no sabemos el momento que estamos viviendo y esa comprensión viene a posterior, ¿no? Y también hay esto de que el tiempo pasa más a prisa de lo que a veces nos podemos adaptar. En el caso del protagonista sucede 2 veces, ¿no? Primero porque no logra terminar de tomar una posición política con el gran momento que le está pasando. Es el último en hacerlo, aunque su acción marca el desenlace brutal del libro. Pero antes no termina de tomar esta decisión de que el mundo se ha vuelto de automóvil
y él se enfrasca en el negocio de las carrozas llevadas a caballo, se monta su propio negocio de ese, y en ese se mantiene literalmente hasta que su negocio ya no puede más. ¿Cómo tomas esa decisión? O sea, más que nada, es una decisión de mostrarnos lo primero en esta pequeña cosa, en este pequeño universo de las carrozas, de la vida profesional, lo que luego va a pasar con él en el macro contexto histórico. Bueno, fíjate, sí, tiene que ver un poco, para mí era necesario centrarme en esa situación que le correspondía a esa época, porque de alguna manera a todos nos toca vivir transiciones. Transiciones en las que o nos adaptamos o no nos adaptamos, me explico, pero permanentemente, yo creo que todo ser humano ineludiblemente tiene que pasar esos momentos, ¿no? Fíjate tú, pasa con la tecnología, pero también pasa con las creencias, con los cambios históricos, con los cambios... Y en ese caso para mí era importante para ver qué le pasaba a este individuo en esa transición, cómo sobrellevaba, porque nosotros, claro, cargamos con nosotros unas prácticas, unos usos, unas costumbres, ¿cómo las vamos adaptando? Fíjate, ahí viene la parte interesante. A mí siempre me interesó la condición del exilio, del nomadismo, que yo al principio lo entendía a partir de los espacios, de los lugares, ¿no? Con el tiempo lo entendí que ocurre precisamente en el tiempo. Es decir, nosotros estamos permanentemente exiliados de un tiempo en el que nos formamos y tenemos que irnos adaptando al nuevo tiempo. Y ese punto de la condición humana es el que a mí me interesa. Es decir, cómo configuramos nuestra relación con la realidad entre un espacio del que venimos y otro al que vamos, ¿no? O un tiempo del que venimos o un tiempo al que vamos. Y una cosa también de esto de el tiempo siempre es el de los jóvenes, el tiempo actual, porque en la novela vemos como si bien, por ejemplo, el viejo elefante, un personaje que está hasta el final narrando historias y fábulas, es evidente cómo va quedando en un lugar secundario cada vez más, y son los jóvenes los que se vuelven los protagonistas, tanto para mal o para bien. Mira, eso es lo que me interesaba. A mí no me interesan tanto las sagas familiares por sí mismo, pero en esta novela sí era importante esos estratos de la familia. Efectivamente hay personas muy mayores, hay otros más jóvenes, hay otros muy pequeños. Entonces, ese contrapunto permanente era una orquestación de tiempos. Y claro, obviamente algunos se adaptan más y otros sobreviven de otra manera. El personaje Orlando que tú comentas, pues claro, él tiene este negocio de carrozas en un tiempo donde ya entran los autos a dominar, ¿no? Pero claro, está el de su mentor, de alguna manera, que es el viejo elefante, Bentornato, que es un hombre que viene de antes todavía. Entonces, es como estarse pasando la posta entre una generación y otra. ¿Sí? Y eso nuevamente me permitía construir esa sensación de duración en el tiempo. Era necesario. Si me hubiera quedado solamente en un personaje, se hubiera limitado esa situación, ¿no? Claro, y luego están también los niños, ¿no? Giuseppe, y todo lo que sucede con ellos, pero también cuando entran, los focos se mueven a ellos, sus padres son personajes secundarios que incluso entran a los bares a encontrarse con sus hijos y tomar un protagonismo secundario igual en la historia. Entonces me parece muy interesante esa fijación con la familia. ¿Crees que son esos secretos del hecho de que habla de una guerra, que aunque tú la ambientas en un contexto histórico puntual, habla en sí de la guerra, la que nos contabas, la que tú vivías, la que te contaron tus tíos? ¿Crees que es eso lo que ayuda a que El Desterrado 20 años después pueda ser leído y hablado por públicos nuevos? Los temas tan universales de la guerra, la familia, aparte de cómo lo construiste. Bueno, no lo sé. Mira, en realidad la novela, es decir, yo te cuento mi anécdota personal con el testimonio de mis tíos, pero mi novela en realidad es prebélica, o sea, es anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no, yo creo que más bien lo que hay es un poco, yo necesitaba tomar una distancia. Piensa tú que era mi primera novela, ¿no? Entonces yo necesitaba tomar una distancia yo no quería hacer un texto que fuera una cosa demasiado inmediata, autobiográfica. Me parecía demasiado fácil, me parecía hacer una excesiva concesión, demasiado preocupado por querer dar un testimonio inmediato. Yo creo que la literatura es una mediación, creo que hay otros géneros que trabajan eso, los mismos géneros de la memoria, las crónicas, hay una inmediatez. Yo creo que la literatura da un paso atrás para lograr una perspectiva. Y en el caso de esta novela yo necesitaba tomar distancia y quizás viene dado por el hecho de que precisamente hablo de una época que no es la que yo viví, ni siquiera es la época que vivió mi madre, es anterior todavía. Entonces había un juego ahí de la imaginación en la que lo que me interesaba era el conflicto de los personajes. Pero también hay un procedimiento narrativo que no es menor, es el hecho de haber utilizado un narrador en tercera persona. Entonces, eso también me llevaba a tomar perspectiva, es decir, no caer en el facilismo del testimonio en primera persona, que es una tentación muy fácil para alguien cuando empieza a escribir, ¿no? Entonces, yo después tengo novelas narradas en primera persona, pero en ese momento para mí era importante porque intuía, Andy, porque no tenía yo una certeza, intuía que era una manera para poder
darle una cierta objetividad a partir de cual yo pudiera ver los volúmenes de la novela. ¿Me explico? O sea, tomar distancia, no algo demasiado imantado conmigo mismo de manera que funcione como una especie como de flujo torrencial. No, necesitaba tomar esa distancia para poder aprender, porque yo estaba escribiendo mi primera novela, pero estaba aprendiendo a escribir mi primera novela. Entonces, eso para mí era muy importante. Para mí fue un aprendizaje en el que, claro, obviamente yo quería lograr una novela, no sabía cuánto tiempo iba a permanecer o iba a tener lectores, pero sí sabía que necesitaba cuidar eso de manera que el día de mañana pudiera llegar, por ejemplo, a tus manos 20 años después y que tú la pudieras leer como si hubiera sido escrita ayer. Claro. Entonces, y eso de alguna manera yo sentía que lo podía lograr si tomaba distancia de cosas demasiado cercanas a mi inmediatez. ¿Me explico? Claro, yo por mi desconocimiento había leído muchas de tus novelas y de tus cuentos, pero no este del Desterrado. Entonces, si el marketing no fuera el de la reedición de una novela de 20 años, sino la última novela de Leonardo Valencia, yo lo hubiera tomado como tal, porque funciona perfectamente hoy 2021 en el que la guerra o la preguerra no parece zozobrar por aquí. Pero obviamente uno entiende esto que tú dices, ¿no? De cómo nos vamos quedando fuera del tiempo. A pesar de que yo estudié cine, para mí sigue siendo nuevo esto de que estamos saliendo por Facebook, por TikTok, porque son cosas nuevas. O sea, yo estudié en un momento en el que planeábamos el set en media hora y ahora es como, haz 3 TikToks en 30 segundos mientras sigues entrevistando. Entonces, sí, pero fíjate tú, por ejemplo, es que eso es lo interesante, cuando uno se centra en una novela, y eso para mí es el núcleo de la novela, o sea, una problemática humana, más allá de cuestiones de estilo, más allá de cuestiones de modas temáticas, pero esa problemática humana, para mí, por ejemplo, la situación de la pandemia explica también lo que es el Desterrado. Es decir, esos personajes como nosotros no estábamos preparados para lo que nos cayó encima. O sea, hay una perplejidad. Yo recuerdo todavía las primeras semanas donde teníamos terror. Cuando nos obligaron a confinarnos, no sabíamos lo que estábamos pasando, no sabíamos cuánto iba a durar, no teníamos la menor idea de las vacunas, es decir, estábamos lanzados a la absoluta incertidumbre. Eso le pasa a mis personajes. claro. Están abocados a una absoluta incertidumbre y por eso se sienten desterrados. O sea, parecería que la tierra en la que viven no les pertenece. ¿Me explico? Entonces, aunque ellos nunca se hayan movido, no se trata de, el nombre podría imaginarse que uno es un personaje que se está desplazando de un país a otro, de un continente a otro, no. Tengo otras novelas que giran en ese enfoque. En este no, es un personaje que en su propia ciudad, salvo algún personaje, el de Audrey, la pintora norteamericana, pero es un personaje que en su propia ciudad se da cuenta que hay algo que lo ha desterrado, ¿sí? Y es justamente ese peso inaudito que tiene la historia. Y desde la primera edición del libro ha venido esta máscara saliendo en la portada, la máscara que además es central en la historia en el sentido de que su leyenda es la que alimenta la cabeza del viejo elefante, que es el primer narrador, o sea, es uno de los primeros que les narra las historias a los otros protagonistas. Después del protagonista central, Orlando, esta máscara está constantemente apareciendo, aunque su sentido es más simbólico, digamos, ¿no? Se dice que uno mete la mano en la máscara y si no dices la verdad, te corta la mano, ¿no? Y eso, aunque no llega a pasar en la novela como tal, el riesgo es latente y en la cabeza de muchos personajes eso existe de verdad, ¿no? Y creo que es más interesante eso, cómo puede alguien creerlo, aunque a la vez sabe que lo que está creyendo es una cosa media. Sí, bueno, esa es la leyenda se llama la boca de la verità, ¿no? La boca de la verdad, así le dicen. Esa es la leyenda conocida, ¿no? A mí me impactó, yo me acuerdo de niño cuando la vi por primera vez, porque es enorme. Si tú te detienes a verla, sería bueno si alguien se detiene a ver esa máscara, ¿no? Pero aparte de esa leyenda de que si uno mete la mano y dice una mentira, te la corta, que está inspirado en una leyenda que decía que detrás había alguien con un hacha, que era una manera de sacar testimonios a delincuentes. Esa es la explicación histórica, ¿no? Hay otra versión que es menos romántica que dice que en realidad era una especie de cloaca, era un desaguadero, ¿no? Pero a mí en realidad lo que me llamaba la atención, y si te detienes a ver esa imagen, y si se puede ver esa imagen, hay algo en el rostro que a mí me intrigó siempre, es que parece que está a punto de querer hablar. Y esa imagen, que yo no me la he explicado racionalmente, pero que la tomé y que guió mucho en mi novela, es lo que espera uno de los personajes. Uno de los personajes, el Orlando, que está confundido entre lo que pasa en su época, él quiere escuchar una verdad. No la verdad del que confiesa lo que hizo o no hizo, sino lo que esa boca pudiera decir. Y eso es una de las cosas que está él esperando a lo largo de toda la novela y lo que lo lleva a su crisis final en la que él atormentado va hacia esa máscara, en el momento donde él hace ese desbarajuste final de la novela, ¿no? Porque él quiere escuchar que la boca le hable.
le hable, porque hay un relato que le dice el viejo elefante, Bentornato, le dice que la máscara cuenta cosas. Y ese mito, esa leyenda se le queda a él y él espera que esa boca hable, ¿no? Entonces eso genera parte de la atención de la novela. Esa es la variante, digamos, que mi novela inventa, ¿no? Es decir, la espera de que haya un relato que resuelva los enigmas y que dé con una verdad, ¿no? Y que obviamente es muy interesante por esto que dices, ¿no? Tú eras un niño cuando como viste La Máscara de verdad, al que le pasa esto que le sucede a Orlando, producto de ver La Máscara y de escuchar al viejo elefante que le mete esas ideas, ¿no? Sí. Y es muy bonita la variante de lo que pasa con Orlando, a pesar de que pierde un poco el plano de la realidad, pero es muy mágico esto de cómo él no ha perdido esa niñez. Creo que eso es lo que le pasa. Es un niño grandote, un niño que es ya cabeza de familia, se ha vuelto el patriarca, ha heredado el puesto de su padre que ha abandonado, pero por eso la silla sigue vacía, esta silla del padre, porque él nunca acaba de tomar ese puesto porque es un niño. Sí, Sigue esperando esa magia de niño. Sí, yo creo que eso es lo hermoso de la literatura, ¿no? Y yo creo que como escritores es importante aprender a escuchar esas emociones, insisto, que no son racionalizadas. A mí me gustaba mucho una cosa que decía Monterroso, que decía que la literatura no se hace con inteligencia, se hace con talento. Y ese talento yo creo que consiste en poder escucharse a sí mismo, en dignificar esas experiencias y no creer que esa fantasía o esa experiencia que puede parecer menor, que a lo mejor no parece que es un tema sensacional, sino una cosa muy sencilla, si la sabemos escuchar y sabemos jugar con ella, pues la literatura finalmente es un gran juego, es uno de los juegos más complicados del ser humano. Yo creo que poder utilizarlos es una maravilla. Entonces yo creo que todas las novelas son una transformación, que pueden estar inspiradas en experiencias personales, pero que no basta con dar cuenta de ellas simplemente, no basta simplemente con contar lo que pasó, sino elaborar un algo más donde tu yo presente de escritor empieza a añadir cosas. Entonces se produce esta transformación. ¿Me explico? Esa transformación que implica un nuevo lenguaje, que implica una nueva manera de ver las cosas y que implica a veces inclusive ir por encima de esas lecturas oficiales, lo que estamos hablando ahora, es decir, esa versión oficial de la leyenda, de la verdad, está muy bien, pero tú puedes tener tu propia visión. Y en ese sentido la literatura y la novela particularmente es una reivindicación de esta individualidad que construye un mundo nuevo, que quiere dialogar con ese pasado y con el mundo presente, ¿no? Y por supuesto con el futuro también. Hablas de escuchar voces y tú me has comentado, me has confesado de que esta, si bien es tu primera novela, no es tu primer intento de novelas. O sea, hubieron otras historias que no fructiferaron, que capaz no las conocemos o capaz luego las vimos en otras novelas reconvertidas. Para un escritor a veces eso es muy difícil. Uno tiene historias a veces guardadas en el cajón, pero nunca se lanza. Hay gente que se muere con ese cajón guardado por no saber si tengo o no una primera novela. ¿Cómo fue que pudiste escuchar esa voz de esta sí es? Bueno, ahí pasó una cosa curiosa. Fíjate que hay un cuento de La Luna Nómada que se titula Peligro para caminantes. Yo cuando terminé La Luna Nómada, de hecho La Luna Nómada se publicó en el Perú, fue mi primer libro publicado, había un cuento, yo corrijo mucho los cuentos, me gusta trabajarlos muchos, pero había un cuento y cuando los he terminado los otros cuentos siento que ya está y se acabó el tema, ¿no? Pero en ese cuento ocurrió algo, que yo lo terminé y sentía dentro mío una especie como de intuición o sensación de que había algo no dicho, que había algo que no llegué a decir. Ese fue el núcleo de la novela. Ese fue el núcleo. A partir de ahí empezó todo ese desarrollo de la historia inspirado en ese cuento que yo sentía que no estaba clausurado. ¿Sí ves? Surgió a partir de eso, ¿no? Y a partir de eso se desarrolla. Es un proceso muy extraño, ¿no? Yo no tengo una fórmula, pero cada novela tiene una situación específica donde se reelaboran historias, ¿no? En el fondo todos somos seres narradores, todo el ser humano es narrador. Lo que pasa es que la articulación de la novela exige ya determinadas cosas, tiene sus requerimientos específicos, y lo que hay que hacer es continuar. No hay que postergarlo y sobre todo nunca hay que esperar la inspiración. O sea, esta novela me enseñó a ser disciplinado, a que tenía que escribir y tenía que aprender a escuchar mis historias, pero sobre todo darle continuidad. Lograr eso que ahora, en esa época yo no lo sabía, pero ahora se llama la neuroplasticidad. O sea, es decir, la costumbre, la disciplina de ponerte a escribir día a día. Yo esa novela la escribí muy temprano en la mañana. Yo trabajaba, tenía otro tipo de trabajo y me levantaba a las 5 de la mañana y lo escribía entre 6 y 8 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Y muchas veces pienso que esta es una novela soñada. Hay cosas que yo las leo y digo, claro, se nota eso porque yo lo que hacía, me despertaba y mi mente estaba absolutamente despejada, pero dejaba fluir cosas que venían de la noche también. Claro. Entonces, te digo, a veces
cuando pienso en esta novela, pienso que esta novela es como una especie de sueño. Mal despertado, digamos, entre comillas. Recién despertado, ¿no? Ahora, lo disfruté muchísimo porque el encontrar, el haber encontrado esa disciplina, el haber encontrado cómo canalizar, era una cosa que había buscado, en realidad llevaba buscándola muchos años y no lo encontraba. Para mí fue una felicidad enorme. Yo a esta novela le tengo un gran cariño y un gran amor a esta novela porque me permitió descubrir esas cosas, me permitió descubrirme y me sigue permitiendo descubrir más cosas. Que eso es una de las cosas maravillosas porque yo creo que hay una cuota de enigma. Yo no me interesa racionalizar todo lo que se escribe, ni creo en eso, ¿no? Yo escucho mucho a los lectores porque me van revelando cosas que para mí de pronto estaban como dormidas y que se despiertan con esas lecturas, ¿no? O sea, lo que te comentan los lectores te ayuda también a construir tus Así historias. es, por supuesto. Esta es una novela que yo mismo he ido entendiéndola con el paso de los años. Por eso la sigues retocando un poquito, ¿no? A veces así. No, a veces ya son pequeñas erratas, pero nada más. No hay mayores cambios, ¿no? Lo que pasa es que esta edición a mí me encanta porque es una maravilla de edición y tiene ese prólogo estupendo de Fernando Iwasaki, ¿no? Y justo eso te quería comentar, Leonardo. ¿Sabes que pudimos charlar con Fernando Iwasaki? Un desterrado, ese es el título de la novela. Un desterrado es alguien que ha perdido su tierra, un transterrado. Y entonces ese desterrado es al mismo tiempo un trashumante. Ese desterrado es al mismo tiempo alguien que se desplaza. Y la primera edición del Desterrado fue una edición española y luego tenemos otra edición en punto de lectura, más la edición que tú acabas de citar y que todavía no la tengo porque tardan mucho los libros en viajar, pero a mí me encanta saber que Leonardo me ha permitido participar de la reedición de uno de sus libros y por lo tanto también me ha vuelto a mí trashumante, porque al escribir sobre Leonardo, él ecuatoriano, yo peruano, pero que vivo en España, libros que se publican en cualquier lugar del continente latinoamericano, pues eso nos hace más trashumantes todavía, ¿no? Digamos que Leonardo me hizo el honor de proponérmelo y yo acepté encantado porque no solamente le tengo un gran cariño, sino una enorme admiración. Los ensayos de Leonardo, y aprovecho pues para compartirlos. Me imagino que el Síndrome Falcón debe ser un libro de ensayos muy conocido en Ecuador porque se publicó allá, pero luego él publicó aquí en España este ensayo Moneda al Aire, y ambos libros son libros de una gran inteligencia, revelan que Leonardo es un lector extraordinario. Por supuesto, sabemos que él es un experto, un especialista en literatura comparada. Leonardo trabaja con una categoría que podríamos llamar el destiempo. Él es capaz de concentrar su mirada en un momento, en un tempo narrativo, y luego convertirlo en una unidad de medida, en una magnitud exenta, y de esa forma él puede escribir con una gran hondura sobre un instante. Y esa paradoja entre el instante y la hondura es lo que te permite hablar de una suerte de eternidad, de una eternidad del instante. Bueno, Leonardo Valencia es uno de los, yo diría, es un gran escritor, merece toda mi admiración, mi respeto, tanto como escritor como persona. Nos conocimos en Barcelona en el 2013 y hemos cultivado una amistad y una relación muy linda, muy intensa. Yo lo estimo mucho como persona y le admiro profundamente como escritor. Bueno, sobre El Desterrado se ha escrito mucho, es una gran novela, de Leonardo, es una apuesta muy interesante. También se ubica en un contexto totalmente distinto en Italia, además de un contexto en el cual hay decisiones muy marcadas en términos digamos, de las opciones vitales y políticas de los personajes, ¿no? Entonces, no, El Desterrado,
al igual que el libro Flotante y la última, la más reciente novela de él, Escalera de Bramante, son realmente obras mayores de la literatura, yo no diría solo ecuatoriana, sino de la literatura de habla hispana, la que se escribe en castellano. Así es que no, mis respetos y mi recomendación total para, digamos, para que, digamos, para una lectura de la obra de... Leonardo, entonces era Fernando hablándonos un poco del Desterrado. Yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿uno elige su prologuista o es la editorial la que te puso a Fernando? ¿Cómo es que tú dices? Porque a la larga está en tu novela, o sea, si bien el texto es del tuyo, ya está vinculada a Fernando Iwasaki, no solo porque lo dice aquí prólogo de, sino porque le aporta, ¿no? Su mirada inicial, nos habla a los lectores antes de tu texto. No, en este caso fue absolutamente iniciativa personal. Fernando ha sido un gran lector de la novela, él presentó una de las ediciones de la novela. Aparte, comprendió muy bien la dinámica de la novela. Fernando Iwasaki tiene una situación existencial bastante curiosa, ¿no? Porque él es de origen japonés, peruano, vive en España. Entonces, esa condición Él de es un desterrado desterrado. también lo hacía ideal. Aparte que es un gran amigo, uno de los grandes escritores peruanos, a los que yo aprecio muchísimo. Y para mí es un lujo, por favor, que me acompañe en la novela, sobre todo con esa visión que tiene él, ¿no? El gran humor que tiene él. La verdad que es una suerte que él haya podido leer la novela y que la sienta tan cercana, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Leonardo, nosotros a Fernando le habíamos ofrecido una parte 2 de la entrevista porque le engañamos un poquito en el sentido de que le explicamos como a todos, ¿no? De qué va las entrevistas. Pero le hicimos la primera pregunta de que nos hable un poco de Leonardo, eso ya se fue una media hora, y después por ahí se metió María Fernanda, Mónica, otros autores ecuatorianos, y se nos fue la hora y media. Entonces le tenemos prometido una segunda parte para hablar de Fernando, y tú me comentabas que nos vas a prestar unos libros también para poder leerlos en el programa. Entonces, ¿qué tal si tú nos hablas de esos libros que nos vas a prestar para leer, que seguramente serán los que discutamos con Fernando? Entonces le devolvemos la pelota y tú nos hablas ahora de esta literatura de Fernando. Bueno, Fernando, ya señalé algo. Fernando tiene dos cosas muy importantes en su obra. Primero, el humor, y segundo, el juego verbal. Él era gran amigo de Guillermo Cabrera Infante, y eso no es algo menor. Es decir, Guillermo Cabrera Infante es uno de los grandes escritores, el gran escritor cubano que ha manejado una gran riqueza en el lenguaje y el humor. Yo casi te diría que Fernando sigue la tradición de Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Entonces, Fernando ha logrado hacer una cosa muy curiosa. Es un autor de varios registros. Ha escrito cuento breve, ha escrito novela, es un gran ensayista, es un gran cronista. Y yo creo que el que va a leerlo a Fernando no es que va a leer una de estas cosas, va a leer un estilo. Entonces, en ese sentido, hay libros de él que son emblemáticos, como Ajuar Funerario, por ejemplo, o tiene una novela que a mí, por ejemplo, me encanta, que se llama, que es un libro orgánico de cuentos, en realidad, que se llama el libro de Mal Amor. Entonces, es un libro donde él está jugando con un texto clásico y va contando sus fracasos sentimentales. Y es la cosa más divertida, ¿no? Después tiene otro libro, por ejemplo, que se llama El descubrimiento de España, no el de América, sino El descubrimiento de España. Otro que se llama Inquisiciones peruanas. Es decir, tiene una cosa que lo hace muy divertido para los lectores y con una riqueza y profundidad muy propia de él, de justamente esa multiplicidad de orígenes que él tiene. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es uno de los autores decisivos de nuestra época, ¿no? Leonardo, tu novela nos ha puesto a leer La Luna Nómada de nuevo. Para mí es la cuarta vez de La Luna Nómada porque, como tú ya comentábamos, un cuento de ellos inspira, se devolvió la novela, ¿no? Se alargó ese cuento, te quedó pendiente algo y por suerte tuvimos El Desterrado. Nos ha puesto a hablar con Fernando Iwasaki, a conocerlo, que fue un lujo, y también nos ha puesto a leer a Kafka. Y Kafka también entra en la novela, entiendo, ¿no? ¿Cómo entra? Especialmente a mí me llama la atención este personaje, hasta me da un poco de miedo, que habla con el fantasma de su mentor, ¿no? De este cura que lo crió a escondidas, supongo, en Castel Gandolfo, en el Palacio del Vaticano. Entonces, a mí me da un poco de miedo, pero entiendo que esos personajes nacen de este mundo kafkiano que a ti te interesaba, especialmente al estar haciendo esta novela. ¿Cómo entra Kafka aquí? Bueno, Kafka fue un autor que a mí me marcó desde muy joven. No lo he mencionado mucho, pero cuando yo empezaba a escribir de adolescente, tuve la suerte de llegar a sus diarios, pero no por las razones que uno pudiera imaginar.
O sea, no porque yo quería leer al Kafka diarista, yo quería leer el diario de un escritor para ver si entendía cómo se escribía. Pero lo que pasa es que me salió el tiro por la culata. O sea, es decir, porque el texto no va a explicar cómo es un escritor, pero sí te va a compartir su mundo, sus preocupaciones, esa cotidianidad. Y para mí eso fue sorprendente. Yo había leído antes La Metamorfosis y pasé a los diarios y me acompañaron, y eso abrió toda la perspectiva de Kafka, que fue muy curioso, porque Kafka justamente tú lo que notabas era esa doble condición. Es decir, por una parte había una cosa atemporal, sus textos son atemporales, y eso para mí fue una lección de que tú veías que él estaba trabajando en una cosa que era atemporal, pero que estaba profundamente imbuida de su experiencia cotidiana, de su época. Entonces, esa convivencia de esos dos planos, para mí fue una lección que me tomó tiempo poder explicarla, pero en ese momento yo que ya leía la sentía. ¿Me explico? Y eso de alguna manera en esta novela, se ha comentado que algún crítico dijo que esta novela parece una novela inspirada en el realismo mágico. No tiene nada de realismo mágico, absolutamente nada de realismo mágico. Esa es una mala lectura de alguien que cree que una novela donde hay familias es realismo mágico, es un error radical, ¿no? No, lo que hay sí es esa situación de la perplejidad. Hay el circo también, ¿no? Bueno, esa es la escena más kafkiana del cuento, es decir, de pronto un circo que está ahí y que no se sabe exactamente qué hacen, ni es una carpa vacía, pero que para mí funcionaba como un centro enigmático, ¿no? Entonces era como necesario, porque Kafka es eso, Kafka tiene la gran habilidad de tocar y evidenciar centros enigmáticos desde la primera línea. Y eso es increíble porque, insisto, eso es para mí una apuesta por la literatura. Es decir, no es la vocación del retrato, de la reproducción, de la copia inmediata, del testimonio, no. Es una mediación espiritual, es una mediación de la visión, de la cognición, como quieras llamarlo, pero que él lo logra. Y entonces, tocar ese punto del enigma y narrarlo, le da esa fuerza enorme, ¿no? Y en ese momento, claro, yo en esa época leía muchísimo Kafka, lo sigo leyendo, pero en esa época para mí era un autor decisivo, como hubo otros autores decisivos mientras escribía esta novela, pero en ese momento para mí eso era lo más importante, ¿no? Entonces, aprender a convivir con ese misterio y darle voz sin explicarlo, ni pretender describirlo en su sentido más realista, plano, ¿no? Tú hablabas de esto desde la primera línea, esta apuesta por la literatura. Me venía a la mente mientras hablabas de eso de cuando despierta Gregorio Samsa, ¿no? Pero aprovechando de que tenemos un ejemplo de una línea así, yo la quiero leer y luego me comentas cómo se te ocurrió específicamente esta línea, porque supongo que debe ser, no sé si la más difícil, pero bien fregado, porque haces lo mismo, esta apuesta por la literatura desde el primero. El viejo elefante cumplía cada semana con el mismo ritual. Llegaba el jueves a media tarde y se anunciaba desde las escaleras con 3 notas de su paso: el taconeo de los zapatos y la tilde del bastón. O sea, uno se dibuja un mundo que obviamente en cada lector será muy distinto, incluso hasta cuando uno no sabe qué es Italia y el fascismo, uno lo empieza a ambientar en los conocidos lugares de alguna cantina de la Ronda, en mi caso, hasta ubicarme en Italia, hasta recordar mis visitas a Roma, pero lo importante es que uno se hace un personaje completo, con este detalle de su caminar, que tú lo hablas de la tilde del bastón. ¿Cómo fue escribir ese párrafo? ¿Cuánto te tomó decidir esa línea o fue de las primeras y ahí se quedó? No, eso llegó mucho tiempo después. Estabas buscando, sabías que la primera frase debía ser... Eso llegó mucho tiempo, yo no soy un autor que empiezo la novela y tengo ya la primera, no, eso llegó mucho tiempo después, sobre todo cuando tenía confianza. Fíjate tú, esto aquí, para un poco explicar lo que ocurrió, ¿no? Cómo se produjo, ¿no? Porque yo tampoco lo entendí en su momento, ¿no? Claro, mi personaje, el viejo elefante, ya por el nombre lo dice, es un hombre muy voluminoso, muy, muy grande, y claro, obviamente él necesita apoyarse en ese bastón. Entonces, cuando yo tenía este personaje, de alguna manera la novela, si ves que era una costumbre, él va un día de la semana a visitar a esta familia amiga suya, ¿no? Pero claro, la novela arranca cuando se rompe una costumbre. ¿Me explico? Hay un momento en que se produce un quiebre. Entonces, en ese momento que él llegaba, yo me detengo en las imágenes. Más que pensar en tramas, yo pienso en imágenes. Entonces yo imaginaba cómo llegaba este hombre a la casa de estos amigos, ¿no? Entonces, y escuchaba el sonido de caminar. Entonces dije, es que esto era. O sea, yo necesitaba transmitir esa imagen. ¿Me explico? Y con transmitir eso ya llegaba al lector. Entonces el lector tenía que imaginarlo. El resto ya se va a ir poblando solo. Pero en ese momento necesitaba transmitir esa condición esencial de este personaje manifestado de manera indirecta. ¿Sí ves? Porque yo no estoy hablando del personaje voluminoso, no, estoy hablando de las 3 notas y con la tilde del bastón que completa su paso, ¿no? Y a partir de eso se abre todas las imágenes, ¿no?
porque como tú lo dices, o sea, te pones desde el punto de vista de alguien que está en el ático escuchando cómo va subiendo este personaje. Y ahorita que hablas de esa memoria, después en esta misma escena se menciona que también sube su amigo, el padre de familia de los Bertonato, que luego fallece al poco rato de la novela, pero aquí está vivo en esta escena y lo mueve, lo sube el pueblo, los vecinos que lo ayudan a cargar, 6 hombres. En la silla de ruedas. Sí. Exacto. Entonces, entiendo que esas preguntas que te las haces te ayudan a ir armando estas escenas, estas imágenes, pensar cómo suben todos los personajes por el ático, te ayuda a construir una serie de escenas, porque esta es la primera, pero el viejo elefante entra a un montón de lugares y de una manera muy característica en cada uno, hasta la escena final donde se abre paso de una manera apresurada. Sí, fíjate que yo como te decía, a mí no me interesa trabajar por tramas. Para mí la trama llega, yo no opero al revés, o sea, no es que yo primero pienso una trama y después voy desarrollando, pero no. ¿Tienes imágenes sueltas? Tengo imágenes, tengo emociones, me interesa mucho aprender a ver lo que me están diciendo los sentidos, me explico, o sea, cómo alguien ve algo, cómo alguien escucha algo, y de ese núcleo, de ese fuego, se va armando la trama. La trama llega después, y eso obviamente me exige una reelaboración, ¿no? Pero yo creo que viene, por eso que te decía, ¿no? El dignificar las experiencias personales por más mínimas que sean. Y no es el hecho de tener anécdotas o que te hayan pasado aventuras, es el hecho de tener percepciones. O sea, cómo uno mira, cómo uno huele, cómo uno escucha, cómo uno siente, es el núcleo de toda historia. Y todas mis novelas surgen de eso, de una percepción. ¿No te preocupa que a ratos se siente como que cómo voy a unir esto? Debes tener imágenes muy sueltas que por el momento no parecen que se van a unir. Se va armando con el transcurso, con el recorrido de la escritura. Eso para mí es algo muy importante. O sea, la escritura es un recorrido, es una exploración. Y sabes que el tiempo irá uniendo las cosas. Poco a poco se irá, y claro, a veces eso hace que yo me tome mucho tiempo y no tengo ninguna prisa, ¿no? Sí, sí. Pero es interesante dejar que eso se vaya configurando. Es decir, no pretender que la razón articule un guión, me explico. No, yo no funciono así. Hay escritores que pueden hacerlo. En mi caso no funciona así. Yo necesito escuchar ese ritmo y poco a poco eso va armando la historia. Obviamente después cuando ya está bastante avanzado, la trama se vuelve muy compleja y entonces ahí sí que hay que hacer una serie de ajustes, ¿no? Pero necesito escuchar ese fuego interior de la percepción. ¿Sí ves? Tiene que nacer de ahí, ¿no? Leonardo, tú me comentabas de que el diario del escritor de Kafka, nos contabas, te ayudó no a descubrir lecciones de cómo escribir, porque no las hay, pero sí a entender un poco del mundo interno de Kafka y ver qué podías tomar tú, irte adentrando en la literatura. Yo siento que nos pasa lo mismo a los lectores, queramos o no escribir, cuando leemos las novelas de autores como tú, cuando leemos, por ejemplo, El Desterrado, y sobre todo en estas charlas en las que podemos oír el otro lado, ¿no? Como hablabas un poquito, las cosas secretas que no se cuentan mucho de el detrás de las novelas, poder disfrutar. Y hemos hablado del éxito, del éxito del Desterrado en el sentido de la vigencia, ¿no? 20 años y estamos hablando de eso, se sigue leyendo, hay lectores que han nacido, o sea, nosotros tenemos en el canal una chica que tiene 23 años, Mía, así que cuando esto se publicó ya no podía ni leer todavía, pero hoy te descubre a través de eso y se sigue fascinando por esta literatura. Pero te quiero hablar del fracaso, porque ya dijimos, esta no es tu primera novela, es la primera que se publica. Todas las que se fueron al tacho de basura. Háblame un poco de cuáles son esas lecciones que te dejó eso. A veces uno puede tener un proyecto de novela y capaz que le está pasando lo mismo que a tus novelas anteriores, que lo que hay que hacer es mandarlas al tacho de basura. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que primero hay que estar dispuesto a la exploración. O sea, y no fijarse con una idea. A mí eso me enseñó mucho la experiencia de los cuentos. Escribir varios. La práctica de los cuentos me enseñó un poco eso. Y después también, claro, lo que pasa es que una novela exige un tiempo mayor, una concentración mayor, una disciplina. O sea, es una inversión que puede tomar meses o años, ¿no? Entonces, yo en esta novela estuve trabajando 5 años aproximadamente. En El Desterrado. ¿No? En El Desterrado, sí. Hice varias versiones. Yo creo que es saber escuchar esa exploración y sobre todo no traicionarse a sí mismo. Es decir, uno tiene que empezar un recorrido y saber que las novelas no llegan de golpe. Yo una de las cosas por las que perdí mucho tiempo entre los 19 y los 23 años es que yo imaginaba que las novelas me iban a llegar dictadas de una sola vez y que las iba a escribir de un tirón. Ese es un error fatal. Ese es un error fatal. Entonces, pero después también uno tiene que probar, tiene que operar por ensayo y error. Y tiene que escribir. Las historias no se resuelven en la cabeza, se resuelven en la mano, se resuelven escribiendo. Entonces, claro, a medida que vas avanzando te vas a dar cuenta, ¿no? Yo obviamente dejé muchos proyectos que fracasaron y que fallaron, sobre todo una novela en la que estuve investigando 2 años, que era una novela histórica, la que en un momento te comentaba, ¿no? Pero eso es siempre un aprendizaje.
Ocurre como cuando uno escribe 10 páginas y de pronto tienes que botar 9 y solamente queda una. Uno dice, pero he desperdiciado 9 páginas. Yo siempre digo que no. Eso queda temblando en la superficie. ¿Me explico? Y uno saca provecho de eso. Entonces, en ese sentido, todo logro exige que necesariamente haya habido varios fracasos previos. Y uno tiene que aprender de ellos y sobre todo no derrotarse. No derrotarse. O sea, hay que aplicar una continuidad, una disciplina y mantener esta fe, mantener esta ilusión, porque tarde o temprano se abre camino. Es una forma de arte. Insisto, no es una redacción de una historia, de una trama, es una búsqueda. Y la búsqueda exige tanteos, exige equivocarse, ir por el sitio equivocado, pero eso te permite recorrer un territorio y saber por dónde puedes ir de mejor manera, ¿no? Y para finalizar, Leonardo, agradeciendo tu tiempo, el abrirnos tu casa también, quiero que me hables de 2 personajes, los verdaderos, digamos, para ir igual, aprovechando estos secretos con el autor. ¿Dónde están metidos tu mamá, que es la raíz de estas historias italianas? ¿Y en quién está basado el viejo elefante de tu vida conocida? ¿O hay algo así? Bueno, fíjate tú, es curioso que aunque era una novela con la que yo sentía que recuperaba el mundo de mi familia materna, de mi madre, de Roma, ella aparece muy al final. Hay una niña que nace al final, que en romanesco, que es el dialecto romano del italiano, le dicen budanaise. Entonces, ese era el término que le decían a mi madre, porque tenía los ojitos rasgados. Se parecía un Buda que hay en la entrada. Entonces, el ojito rasgado, entonces de broma le decían budanaise, ¿no? Entonces, pero aparece al final, en realidad no tiene protagonismo, no tiene ningún protagonismo. Y el caso del viejo Bentornato es una suma de figuras emblemáticas para mí, ¿no? Entonces, concretamente hay dos escritores para mí muy importantes, que son Tomasi de Lampedusa, el autor del Gattopardo, que era un hombre voluminoso, y otro es José Lezama Lima, que es otro gran escritor que yo admiro, y de alguna manera, que inclusive uno ya apareció en un cuento mío, también inspiraba un cuento mío de La Luna Nómada, El Ojo del Cíclope, y ese sí transcurre en Cuba, ¿no? Aunque no sale el nombre de Lezama Lima. Entonces está inspirado entre esos 2 personajes, para mí eran como grandes maestros del lenguaje y de la escritura, ¿no? Entonces, de alguna manera, y también hay una cuestión entrañable, ¿no? Es una especie como de gran abuelo, gran tío del personaje, donde también están metidas, hay lo que Stevenson llamaba la cirugía psíquica que hacemos los escritores, que tomamos un poco de todos. Hay varios personajes más, ¿no? Qué bonito, Leonardo. Yo te quiero agradecer mucho por tu literatura, porque siempre es un gusto hablar de eso. Para finalizar, lo que siempre los lectores, yo sé que no te gusta hablar mucho de esto, pero danos alivio, porque respetamos la pausa que te tomas para producir estas obras, pero ¿qué se viene? ¿Qué podemos leer en el futuro de Leonardo? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué ronda por ahí? Bueno, fíjate que hay una cosa curiosa, prácticamente después de 30 años, esa novela que fracasó en mis comienzos, que yo no sabía cómo escribirla. La histórica, sí, parece que ahora estoy empezando a entender cómo escribirla. Entonces ha tomado tiempo, pero eso es un proyecto, lo voy a empezar a trabajar en breve, ¿no? Entonces ahora están por salir varias cosas. Hay un libro mío nuevo de ensayos que va a publicar Seix Barral, y hay un texto que estoy explorando, un género nuevo para mí, que es en este caso sí, no ficción. En este caso sí tiene que ver con memorias mías, con una cosa ya más directa con mi plano personal, pero es un proyecto que combina también ensayo. Básicamente son esas cosas las que uno ya está por salir, el otro lo estoy terminando y lo otro lo voy a empezar en breve. ¿Y alguna de tus viejas obras que merezca una nueva reedición, que esté por ahí por salir, así como El Desterrado? No, esta es la más reciente. La más reciente. Hay que dejar tiempo para que los lectores lean con calma, no hay que recargarlos de libros, ¿no? Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y a las marcas e instituciones que apoyan la literatura, que creen en esta misión que nos hemos puesto en Book 593. Desde la mitad del mundo, poner al planeta a leer. Books 593.